Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos en esta tarde? Espero que tengan buen provecho. Yo soy la doctora Leti Asensio y estamos en una emisión más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Y bueno, síganos por favor en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en Metamorfosis, Vida y Muerte por Facebook como Leti Asensio, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio y en nuestro canal de YouTube, ya saben, en Metamorfosis, Vida y Muerte. Y para que puedan recuperar los podcasts de los programas que llevamos hasta ahora, 147 programas ya al aire, pues lo van a hacer a través de la página de www.promoestereo.com, donde la estrella eres tú y es nuestra estación de radio. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema, fíjense, muy interesante el día de hoy, porque es un tema que viven muchas mujeres, pero que no es tan sencillo de diagnosticar cuando uno está experimentando todos estos síntomas alrededor de nuestros ciclos menstruales y demás, pero pues para eso tengo justamente un médico experto en el tema que se dedica a esta situación por ser ginecólogo y justamente también a una invitada especial que ahorita les voy a presentar. Quiero presentarles primeramente al doctor Leonel Leroy López. Él es biólogo de la reproducción, tiene un posgrado en cirugía laparoscópica y robótica y es jefe de la división de ginecobstetricia del Hospital Ángeles Pedregal aquí en la Ciudad de México. Doctor Leonel, bienvenido aquí a Metamorfosis. Un gusto que nos acompañe y que podamos hablar de este tema. Muchas gracias, Leti, por la invitación. Y también, fíjense, quiero presentarles a alguien que nos va a compartir muchísimo esta experiencia de hablar de endometriosis, y ella es Elizabeth González Beltrán. Ella es fundadora de la Asociación Endometriosis México. Bienvenida, Eli, y eres pues la portavoz de muchas mujeres que nos vas a compartir tu gran experiencia. Muchas gracias por estar en Metamorfosis. Gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ustedes. Y doctor, quisiera empezar justamente hablando de qué es esto de la endometriosis, porque es cierto que pues las cifras son significativas tanto a nivel internacional como en nuestro país, y hablamos en particular de pues del 10 al 15% a nivel mundial que las mujeres en periodos reproductivos la presentan, y en México se ha reportado, según algunos datos estadísticos, que hasta el 35% de las mujeres en este periodo justamente lo pueden presentar, pero usted nos podrá decir qué tan frecuente es y qué es esta enfermedad llamada endometriosis. Claro que sí, Leti. Bueno, la endometriosis hay que entender primero que el endometrio es el tejido que está dentro del útero. El útero o matriz, también conocido como matriz, es el órgano, que es un músculo en el que sirve para alojar a los bebés cuando están creciendo dentro del vientre de la mamá. Entonces, el útero o matriz, la capa interna se llama endometrio. Esta capa interna es esa capa que es estimulada por el ciclo hormonal, mes con mes. Crece, se engruesa, cada mes preparándose para recibir un embarazo, y cuando no hay embarazo, viene la menstruación. Esto que sale durante la menstruación, pues es el tejido endometrial junto con sangre, ¿no? Entonces, al engrosarse esta pared del útero y al liberarse, suelta estas células, y en algunas mujeres, bueno, en la mayoría de las mujeres, este tipo de menstruación también se va hacia atrás, hacia las trompas, es lo que llamamos el fenómeno de menstruación retrógrada. Entonces, no toda la sangre menstrual fluye por vía vaginal, sino que hay parte del sangrado menstrual fluye a través de las trompas hacia adentro. Normalmente el sistema inmunológico de la mayoría de las mujeres pues elimina a estas células, y es un fenómeno que pasa comúnmente. Pero se calcula que más o menos en el 10% de las mujeres no se van a eliminar estas células que fluyeron hacia adentro. Estas células que fluyen hacia adentro por las trompas, pues hay que imaginarnos, ¿no?, que por dentro se comunican con los órganos de la pelvis, del abdomen bajo. Entonces estas células se implantan, tienen la capacidad de pegarse en el peritoneo, que es una capa que cubre, como una tela que cubre los órganos, los intestinos, por ejemplo. Entonces se pega a los intestinos, se pega a los ovarios principalmente, a las mismas trompas, a la parte de atrás del útero.
¿Qué es lo que pasa? Que en un siguiente periodo menstrual, pues van a venir otras células, ¿no? Y en un siguiente periodo menstrual, otro mes, pues llegan a haber otras células. Y como el organismo de estos pacientes no los elimina, entonces empiezan a crecer, se empiezan a acumular y empiezan a dar el síntoma cardinal de la endometriosis, que es el dolor. Entonces, el dolor menstrual es el síntoma cardinal de esto. Entonces, ¿qué es la endometriosis? Es encontrar el endometrio, el tejido que está dentro, que debe estar dentro del útero y que mes con mes sale, encontrarlo fuera del útero. Generalmente al lado del útero, junto a las trompas, junto a los ovarios, puede estar en la vejiga, puede estar en los intestinos, puede estar en diferentes lados, cada vez lo encontramos en diferentes lados. ¿Cómo llegan ahí esas células? Normalmente por la menstruación retrógrada, pero hay otras teorías también que nos dicen que pueden llegar pueden diseminarse por la sangre o por el tejido linfático, que es una especie de drenaje que existe dentro del organismo. Entonces, porque de repente encontramos endometriosis en lugares muy lejanos, como por ejemplo en el diafragma, que es en el abdomen alto, y es cómo llegó hasta allá la endometriosis. Y a veces casos raros en los que se encuentran en el pulmón, a veces hasta a nivel nasal, a nivel cerebral, etc. Entonces, estas células se comportan como células con capacidad de invadir, no son malignas, no es como un cáncer, pero tiene esa capacidad de invadir, de adherirse y de perpetuarse ahí. Y entonces con el tiempo, pues van a producir inflamación, van a producir este dolor característico de la endometriosis. No sé si me expliqué más o menos bien, pero es un poquito el concepto de qué es la endometriosis. El tejido que debería estar dentro del útero, endometrio, se encuentra fuera del mismo. Y doctor, y quisiera preguntarle, en ocasiones, pues las mujeres en nuestro ciclo menstrual tenemos dolor, ¿no? Es algo común en realidad que sí podamos tener dolor, pero pues he conocido algunas personas, compañeras mías, alumnas mías, que de repente no saben por qué este dolor tan intenso, ¿no? A veces vemos ausencias laborales o vemos ausencias académicas cuando vienen estos sangrados importantes, pero además mucho dolor. ¿Esto es correcto? En la endometriosis hay un dolor, digamos, mayor al que podemos sentir de alguna forma todas las mujeres cuando estamos en estos ciclos menstruales. Sí, el dolor como término médico se denomina dismenorrea, el dolor durante la menstruación, es la dismenorrea. Es un síntoma común, como bien lo mencionas, obviamente depende de la intensidad del mismo, de factores desde el umbral al dolor de cada paciente. Ahora, la dismenorrea, que conocemos como primaria, que no tiene otra causa más que el sangrado menstrual, normalmente es molesta, normalmente se puede controlar con algún analgésico, no se presenta en todos los ciclos menstruales, no te va a causar incapacidad, entonces esa se puede considerar como normal. La dismenorrea, el dolor menstrual, que es más intenso, que con cada periodo menstrual, ese es el cuadro característico de la endometriosis, que puede variar, ¿no? Y ya hablaremos más adelante de estas variaciones y que esto hace que el diagnóstico sea difícil. Entonces, hay dolor y luego pasan los meses y va aumentando poco a poco, y entonces la paciente se toma una pastilla que antes no tomaba nada y luego se toma dos y luego ya la combina con otra que le dijo la amiga y luego ya se tiene que tomar más días y luego ya las toma antes de que venga el periodo y luego ya se empieza a inyectar y luego empieza a faltar, entonces ya se vuelve un dolor incapacitante. Entonces esa pequeña diferencia entre el dolor y que tú lo puedes decir, pues es el dolor normal, a cuando empieza a hacer algo que ya te incapacita para tu actividad laboral o para tu estudio o para tu vida normal. Entonces es ahí cuando podemos pensar más en endometriosis. No tiene que llegar a este grado para ser endometriosis, ¿no? Pero esa sería como que la definición. Pensar en dolor de tipo cólico generalmente, y generalmente es el que se asocia al periodo menstrual y que va en aumento, que es progresivo, que no cede ya con los analgésicos. Ese es el primer síntoma para pensar en endometriosis. Desgraciadamente, pues también sabemos que hay los mecanismos del dolor no son tan fáciles de entender, ¿no? El dolor visceral, que es el dolor que sentimos dentro de las vísceras, dentro del abdomen,
es diferente al dolor somático. El dolor somático es el que sentimos en la mano. Si me picas con una pluma aquí, sé exactamente dónde está el estímulo, me está doliendo, me duele aquí, y ese es un dolor muy fácilmente localizable. El dolor dentro del abdomen, no tenemos tantas fibras dolorosas, entonces el dolor es muy inespecífico, porque si sabemos el origen de la palabra del cólico es porque del colon, pero resulta que el dolor del colon pues duele igual al dolor del útero, entonces el dolor del útero también se llama cólico, y es muy inespecífico, no puedo, tú puedes decir, pues me duele, pues aquí, ¿no? No puedes decir exactamente, es un punto. Esa dificultad para identificar el dolor es una limitante para el diagnóstico de la endometriosis. Y además el dolor, pues como les decía, el umbral del dolor pues depende de muchos factores psicológicos, aprendidos, ¿no? Si desde chicas están diciendo que tienes que aguantar el dolor, es normal, pues va a haber mujeres que se van a aguantar y van a llegar con nosotros con una endometriosis muy avanzada porque pues les dijeron que era normal, ¿no? Entonces esa diferencia a veces cultural y de educación, pues nos va a ser difícil para nosotros encontrar el diagnóstico del dolor, pero vamos, característicamente es eso, es un dolor que va creciendo, que va aumentando y que se vuelve incapacitante y que a veces, y principalmente en las adolescentes, cada vez encontramos más endometriosis en las adolescentes, tiende a hacerse más crónico. Cuando ya dura más de 3 meses se considera un dolor pélvico crónico, pero además independiente del periodo menstrual. Entonces, eso también es un factor importante, porque ya cuando te dicen, pues me duele más cuando está el periodo, pero me sigue doliendo durante todo el ciclo. Eso es muy significativo para pensar en endometriosis también. Y aquí quisiera preguntarle, Eli, usted ha experimentado en carne propia esta enfermedad, ¿no? Que ha sido, pues, seguramente, pues, incapacitante, pensando en toda esta cuestión del dolor que nos menciona el doctor Lionel, con respecto al umbral, o sea, eso es cierto, cada uno vamos a tener una tolerancia específica al dolor, pero imaginar que el dolor está prácticamente permanente entre los ciclos intermenstruales y se agrega en mayor intensidad en los ciclos menstruales debe ser algo muy complicado, ¿no? De por sí que las mujeres tenemos como esos periodos en los que pues dicen, está seguramente en sus días porque estamos irritables, porque sí puede haber dolor, pero si esto es en mayor intensidad, pues puede generar muchas cuestiones, ¿no? Eli, ¿qué nos puede compartir usted con respecto a esto? Sí, la verdad es que es bastante difícil. Mira, te cuento que yo a mis 11 años empecé con mi menstruación. Yo estaba en sexto año de primaria y recuerdo la primera menstruación fue muy fuerte, muy pesada. Yo me sentía muy mal, no me podía casi levantar del banco de las clases. Y siempre mi menstruación fue muy abundante, desde la primera menstruación fue muy abundante. Tenía muchos dolores muy fuertes, entonces era mucha diferencia entre cuando yo tenía mi menstruación y mis amiguitas en el mismo grupo tenían su menstruación. Ellas andaban como si nada, corrían, hacían todo y yo no me podía levantar del banco. O sea, sí había, o sea, sí, yo pienso porque las maestras también no ponen tanta atención en eso, ¿no? Mis amigas podían hacer todas las actividades normales y yo no, yo tenía que estar sentada en el banco y no me podía levantar. Entonces, desde la primera menstruación fue así y pues a esa edad uno depende de sus papás. Entonces yo iba con mi mamá y le decía, mamá, es que me duele mucho, a mi hermana mayor es que me duele mucho y me decían, es que a todas nos duele, ¿no? O sea, es normal. Tienes que acostumbrarte que así va a ser pues gran parte de tu vida y tienes que aguantarte, pero el dolor era cada vez más fuerte y cada vez era más abundante. Empecé con 6 días y terminé con 15 días al mes menstruando. Entonces era demasiado flujo el que me salía y luego todo eso te lleva a otros problemas. Como tenía tanto flujo, me llevaba a que siempre tenía anemia, ve con el doctor porque te sientes mal, estás débil, es que tienes anemia, ponte inyecciones de hierro, es que cada 3 meses te tenemos que poner inyecciones de hierro porque pierdes mucha hemoglobina. Empezamos a tener así otro tipo de problemas a causa de las menstruaciones abundantes.
el dolor que cada vez se hace más fuerte, empezamos a faltar en la escuela, empezamos a ir a veces con médicos ginecólogos, pero realmente también ahí es difícil porque muchos de ellos siguen pensando que también es normal. Yo iba con mi mamá al ginecólogo y me decían, es que es normal, o sea, está muy chiquita, al rato cuando ella se case o tenga un hijo se le va a quitar todo, es parte de la vida. Entonces visitamos muchos ginecólogos y todos me decían que era normal, que yo estaba bien, me hacían como revisiones y me decían, no, no tienes nada, es normal, o sea, solo que algunas mujeres, pues así es, les duele más y es más abundante y otras no, pero no tienes nada, o sea, es normal y pues así me aguanté muchos años de mi vida, o sea, desde los 11 como hasta los 22 años, que fue cuando ya el dolor era demasiado fuerte y me dio un dolor demasiado fuerte, tuve que ir a urgencias y pues ahí fue la primera atención un poco más importante que me dieron, o sea, y me dijeron, ¿sabes qué? Pues sí, te encontramos como dos tumores adentro en tus ovarios, en tu zona pélvica y están como enormes, o sea, más grandes que una pelota de béisbol. Entonces, si no te operamos ya, pues esto va a reventar y te va a ir muy mal. Entonces me operaron de urgencia y ya el resultado salió endometriosis en la biopsia que me hicieron. Entonces, bueno, de ahí ya supe que todos los años que yo había vivido pasando eso tenía nombre y así ya fue un poco más fácil empezar con un tratamiento más apropiado. Pues difícil trayectoria, Eli, que uno pues se sintiera mal y que normalizáramos eso, ¿no? Desde las propias mujeres de casa, decir, así va a ser la tortura de aquí a muchos años adelante. Y también de repente pues la dificultad de poder encontrar un médico que pudiera realmente diagnosticar esta enfermedad y poderle dar ya el tratamiento de forma más específica, ¿no? Porque bien lo decía el doctor, a veces cuando nos duele, pues ya nos acabamos todos los analgésicos de la casa, la que la amiga nos da, la que sale en la televisión, la que finalmente encontramos, porque a veces pues solo vamos a la farmacia y pedimos algo para el dolor. Pero creo que es importante aquí, doctor, también pues empezar a, a desglosar un poquito más cuáles son estos síntomas, ¿no? Ya nos hablaba ahorita Eli del dolor, del sangrado, de esta anemia, esta debilidad que la hacía realmente pues sentirse bastante mal, pero me parece que pues llegó ya con una endometriosis avanzada, ¿no? Que le hayan dicho que ya tenía como dos pelotas de béisbol, pues ya es algo a considerar. Pero ¿cómo darnos cuenta que hay algunos síntomas en los que tenemos seguramente que poner mayor atención para poder acudir a nuestro ginecólogo, que en ocasiones deberíamos de hacer una visita de forma regular, pero tampoco lo hacemos hasta que no aparece algo complejo, pero no sé si pudiera como ayudarnos un poquito a identificar los síntomas más comunes que podrían empezar a alertar a cualquier persona que nos está ahorita escuchando para que pusiera mayor atención y acudir lo más tempranamente posible con su ginecólogo. Sí, sí, claro que sí, Leti. Es muy típico que encontramos la inflamación, es un proceso, es una enfermedad crónica inflamatoria, la inflamación, y la inflamación se concentra principalmente en la pelvis, como les dije, hay casos menos frecuentes de endometriosis en otro lado, pero prácticamente es una enfermedad de la pelvis, ¿no? Del ginecólogo. Es muy característico que las pacientes que tienen endometriosis vayan constantemente con el gastroenterólogo porque tienen colitis. Ese es el típico síntoma y ese es el típico diagnóstico que te dan cuando no encuentran nada. No solo el gastroenterólogo, sino todos, ¿no? Ah, no, pues es colitis, hombre, tómate esto y la digestión y qué comiste ayer. Entonces, cuando empieza a presentar esa distensión, incluso episodios de diarrea asociados al periodo menstrual, es muy importante porque ahí es donde está la endometriosis inflamando alrededor del colon y el colon se irrita y el colon puede ser espástico, dar mucho dolor, da una colitis, pero causada por la endometriosis y puede dar episodios de diarrea también. En endometriosis ya avanzada, cuando ya hay adherencias, porque ya cuando avanza la endometriosis, no es solamente los puntitos, los focos endometriósicos que dan inflamación, sino que se empiezan a hacer adherencias, se empiezan a pegar un órgano con otro.
también se pueden hacer, esos focos endometriósicos pueden crecer y hacer nódulos y pueden dar, por ejemplo, hasta evacuaciones con sangre. Entonces, la paciente que tiene todos esos episodios de colitis y además evacuaciones con sangre durante el periodo menstrual es muy sugestivo de endometriosis. Síntomas urinarios son muy frecuentes también. Urgencia urinaria, el típico síntoma de que, pues es cistitis, ¿no? También, pues tómate, ya todo el mundo ya sabe que recetan y tómate esto y hasta se los venden en la farmacia, o tómate un té de tal cosa. Esa urgencia urinaria, incluso a veces también micción con algo de sangre durante el periodo menstrual, es muy característico de la endometriosis. Otra cosa que también es muy característica es que se asocia, por ejemplo, con migraña, especialmente en adolescentes, pacientes que cursan con cuadros de migraña, especialmente durante el periodo menstrual, pero no necesariamente junto con la menstruación. Dolores de cabeza y migrañas frecuentes. Y otros síntomas dolorosos, porque se va desarrollando algo que llamamos el dolor patológico, ¿no? Cuando ya el estímulo doloroso, como te explicaba, que no es tan bien localizado, y de repente el cerebro también se confunde, el cerebro le llega un impulso y lo interpreta como dolor. Entonces, por ejemplo, hay esta enfermedad que se llama fibromialgia, que son unos dolores exagerados, que son pacientes que no los pueden ni tocar porque ya les duele el abdomen y casi es un cuadro de hospitalizarse. Es mucho más frecuente en la endometriosis. Entonces, estos pacientes que tienen estos síntomas, ya dijimos, cardinalmente el dolor durante el periodo menstrual, pero puede no ser durante el periodo menstrual, la colitis asociada, la distensión, el malestar, incluso con diarrea, incluso con evacuaciones con sangre, molestias para orinar con frecuencia, con dolor, con molestia, especialmente asociado al periodo menstrual y a veces con sangre. Y otros síntomas como, otra cosa que es muy más frecuente en mujeres con endometriosis que sin endometriosis es ansiedad y depresión. Entonces, que tal vez tiene un componente psicológico, ya lo dijo Eli, ¿no? Si estás aislada porque no puedes hacer tu actividad normal y las demás niñas están como normales, pues obviamente te angustias cada vez que viene tu periodo, te da ansiedad, nadie te hace caso, te deprimes, ¿no? Entonces, es como un círculo vicioso, porque más te deprimes y más te concentras en eso que te está causando la depresión y es un círculo vicioso que da un cuadro que a veces, desgraciadamente, desvía la atención, ¿no? Porque ya no solo vio al ginecólogo, sino que ya vio al gastroenterólogo y ya vio al psicólogo y ya vio y nadie dice, a ver, espérame, vamos, sí necesita tal vez esta atención de todos estos, pero el cuadro principal está aquí, es la endometriosis y vamos a buscarla enfocadamente y tratarla, ¿no? Bueno, doctor, y ahorita Eli nos hablaba, por ejemplo, la edad. Ella empezó a los 11 años, pero hay factores que pudiéramos asociar a la presencia de esta endometriosis. Hay ciertas condiciones que tendríamos también que estar vigilando un poquito más o es simplemente que cualquier mujer estamos pues en la condición de, por el hecho de ser mujeres, presentar esta endometriosis. Bueno, sí, un poco sí, ¿no? El hecho de ser mujer te pone en riesgo de padecer la endometriosis cuando empiece tu periodo menstrual, ¿no? La edad en la que llamamos nosotros la edad reproductiva, empiezas a ovular, empiezas a tener tu menstruación. Ahora, obviamente hay factores y cada vez se han encontrado más. El principal es un factor hereditario, ¿no? Sabemos que si tienes un familiar, especialmente la mamá con antecedente de endometriosis, o una hermana, vas a tener como 7 veces más posibilidades de tener endometriosis. Entonces, es la herencia. Hay algo genético que hace que ese tejido, como dije, llegó en un lugar donde no debe haber llegado y no lo elimina el organismo. ¿Por qué no lo elimina? Hay una alteración inmunológica también. Y hay todos estudios enormes sobre la inmunología, por qué las células encargadas de eliminar las células extrañas que no deben estar ahí, no están trabajando como deben de trabajar. Y al contrario, empiezan secretan una cantidad de factores que son proinflamatorios, como en una reacción inmunológica, pero no eliminan a las células. Entonces, tienes una inflamación, pero no están atacando a esta célula que está causando esto. Entonces, eso es una alteración que se puede ser heredada. Y hay factores externos también. Sabemos que los factores los productos de la combustión y de contaminación, hay unos que se llaman dioxinas. Las dioxinas son
elementos que salen de la combustión de los plásticos principalmente. Entonces, en los países muy industrializados va a tender a haber más endometriosis. Estas dioxinas las respiramos, las tomas en el ambiente y tienen un efecto similar a los estrógenos. Regresamos un poquito a cómo se genera la endometriosis. Lo que hace que crezca el endometrio antes de que venga la menstruación son los estrógenos. Las hormonas femeninas, los estrógenos, que cada mes se producen y cada mes produce una menstruación, son los que estimulan el crecimiento de las células endometriales. Y cuando estas células endometriales salen y se convierten en células endometriósicas, que están donde no deben estar, responden a los estrógenos más de la cuenta. Entonces, los estrógenos son un factor importante. Si hay elementos en el ambiente que tienen cierta actividad estrogénica, actúan en contra de la endometriosis. Por ejemplo, se sabe que hay los fitoestrógenos derivados de la soya, que se usan en pacientes que están en climaterio, en menopausia, para que se sientan mejor sin tener que tomar hormonas como tal, sino fitoestrógenos, que son parecidos. Pero si tú le das a una niña pequeña y ella es sensible a esta soya, a esos fitoestrógenos, puede tener mayores efectos en ese lado. Entonces hay efectos externos también, hay factores externos, factores heredados, que tienen que ver con la inmunidad, con la inmunología, con la incapacidad de rechazar esos implantes endometriósicos que no deben estar ahí. Y bueno, se van descubriendo cada vez más factores porque no se ha encontrado exactamente cuál es el factor principal. Son todos esos que actúan y en un porcentaje, como dijimos, es más o menos el 10% de las mujeres, pues se desencadena, ¿no? Y además, no todas tienen el mismo grado. Hay endometriosis grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, avanzada, con adherencias, con casi tumores, son nódulos, le llamamos nosotros, porque se hacen como fibrosos, como duros, pero infiltran. Y dices, ¿cómo llegó hasta allá? ¿Cómo llegó a ser profunda la endometriosis? A veces no hay esa explicación de cómo llegó ese tejido ahí. Entonces, hay varias causales, ¿no? Especialmente, pero se considera, digo, nada más para como centralizar la idea, si me gustaría que quede clara, es una enfermedad dependiente de estrógenos principalmente, que es ahí donde va dirigido también el tratamiento cuando es el tratamiento médico. Ok, doctor. Y aquí, Eli, quisiera preguntarle, ¿cómo fue también esta trayectoria de pues estar como visitando varios ginecólogos hasta llegar a un servicio de urgencias y que al final fuera ahí el tener que decir o la operamos porque esto ya no puede esperar, ¿no? Y es hasta ese momento crítico pues que se confirma un diagnóstico, pero ¿cómo fue esta visita, pues, transitar entre médicos y médicos y no poder encontrar realmente una respuesta? Sí, no, realmente había visitado a 12 ginecólogos acá en mi estado y los 12 me decían que era normal. Y ahí es a donde voy, que la endometriosis también afecta en todas las relaciones familiares, de amistades, etcétera, porque uno insiste con su familia, no, es que me duele demasiado, es que o sea, tengo demasiados síntomas, el estómago, también tenía anemia cada rato, tenía problemas ya también con la glucosa, con la insulina. No sabían por qué tenía tantas cosas, pero todos estos detalles eran tratados como que con ciertos médicos. Ah, pues tómate la medicina o las inyecciones para la hemoglobina, tómate esto para el azúcar y la insulina que se te regule, tómate esto porque tienes colesterol alto, tómate esto para el estómago porque tienes colitis, tienes gastritis. Entonces uno está lleno de muchas cosas y tomas demasiados medicamentos. Y aparte, pues cada 15 días yo tenía mis periodos súper largos, abundantes y muy dolorosos. Entonces, aparte, pues tómate 1000 pastillas para el dolor para ver si se te disminuye. Entonces, todo ese trayecto yo visité a 12 ginecólogos y los 12 me dijeron que era normal, que no tenía nada. Me hacían ecografías y me decían, no, pues estás limpia, tu matriz está limpia, no tienes absolutamente nada, solo que es así, que hay unas mujeres que pues les toca así, ¿no? O sea, les toca la menstruación un poco más fuerte que otras, pero es normal. Entonces, pues ya está, de cierta forma, pues la familia ya no cree tanto en lo que tú le dices
Y como que siento que una ya tiende a mejor a no decir nada, ¿verdad? Porque dicen, pues es que nadie va a creer, uno va con el médico que son los que saben y te dicen que no tienes nada. Entonces ya mejor uno empieza a callarse, a ya no decir nada y aguantar. Hasta a veces pensamos que, oye, sí es cierto, si todos lo están diciendo, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? A lo mejor sí tengo que aguantar el dolor, a lo mejor no es tanto, tengo que aprender a vivir así. Y uno sale adelante todos los días, se lucha todos los días, pero sí es difícil hasta que ya por fin tiene que llegar a un momento crítico en el que en mi caso fue así y se me diagnosticó. Por eso, precisamente ese fue el motivo por el cual después nace Endometriosis México, porque yo dije, ¿cómo es posible que pues todos estos médicos, nadie sospechó que yo tenía una enfermedad que se llama endometriosis, que no tiene cura? Y de repente se me ocurrió hacer un correo electrónico diciendo, me llamo Elizabeth Rosales, vivo en Monterrey, me acaban de hacer un diagnóstico de una enfermedad que se llama endometriosis. Si alguien conoce a otra mujer que le hayan dado el diagnóstico, a ver si la ponen en contacto conmigo. Entonces ese correo se reenvió y se reenvió y se reenvió y se reenvió y me empezaron a llegar correos de mujeres con endometriosis en todas partes de la República. Entonces nos empezamos a conocer y al principio decíamos, oye, nos pasó lo mismo, ¿no? Todas teníamos la misma vida, todas habíamos ido con muchos ginecólogos, nos habían dicho que nos teníamos que aguantar y decíamos, pero ¿cómo es posible que aquí en México no haya tanta información, ¿no? Entonces empezamos a buscar en internet y resulta que encontramos que había asociaciones civiles de endometriosis en España, en Estados Unidos y aquí en México nada. Y al principio nos conocíamos y éramos un club de quejas entre todas, ¿no? O sea, todas nos quejábamos, pero no hacíamos nada, ¿no? O sea, es que en México no hay nada, ¿a dónde vamos? No hay ninguna página, algo que te guíe, no hay nada, no hay nada. Y de repente oye, ¿por qué no hacemos? A mí me dijeron, oye, tú sabes hacer páginas web, ¿no? Y yo, pues sí. ¿Y por qué no haces una de endometriosis, no? Y yo, pues es pero ¿qué información le vamos a poner? Pues si no teníamos tanta, ¿no? No, pues vamos a acercarnos con las asociaciones que nos den información y lo poquito, mucho que podamos tener, pues a lo mejor le sirve a alguien. Y en el año 2009 creamos la página web endometriosismexico.com y ahí fue donde nos empezaron a llegar muchas solicitudes de mujeres, no solamente de México, sino de países latinos, e incluso de España y de Estados Unidos también, pidiendo apoyo porque todas estábamos pasando por la misma situación o habíamos pasado por la misma situación de malos diagnósticos y médicos ginecólogos que nos decían que era normal, que nos teníamos que aguantar y que teníamos que vivir así. Pues porque, pues ahorita hablaban ambos de una serie de molestias, ¿no? Que no es solamente una la que uno puede localizar tan fácilmente y que podemos confundirnos. Además, estamos como en la época de todas las enfermedades psicosomáticas donde pues todos tenemos gastritis, todos tenemos colon irritable, decía el doctor, ¿qué comiste? Porque eso puede generar pues alteraciones de la parte digestiva, diarreas o estreñimientos, donde finalmente no siempre tampoco le damos la importancia. Pero aquí quisiera preguntarle, doctor, ¿por qué es de llamar la atención? ¿Por qué hacer un recorrido por diferentes médicos y por qué es tan difícil hacer un diagnóstico de esta enfermedad de la endometriosis? Sí, fíjate que, Leti, que es un fenómeno mundial, ¿no? Más o menos se considera que son 8 años de retraso en el diagnóstico en todo el mundo. Obviamente se están haciendo tareas muy intensas como él y con la Asociación de Endometriosis México, a la cual nos ha invitado a participar y gustosos pues, para educar en lo que podamos a las pacientes y a otros médicos, e informar y divulgar. Por esto mismo, porque se retrasa el diagnóstico. La primero es que eso, ¿no? Ese concepto de que a lo mejor uno, que el dolor puede ser, o te dicen que es normal. Dos, que el dolor a veces llega a ser tan subjetivo que dicen, ese es bien exagerado, esto todo le duele, ¿no? Entonces, pero es que sí le está doliendo, ¿no? Es que es una de 10 que le está doliendo mucho y que tiene más molestias que las demás. Y además, como dijimos, tiene otros síntomas dolorosos asociados. La otra es que el diagnóstico es
primordialmente clínico. Es decir, clínico quiere decir que lo que el médico ve, observa y saca el diagnóstico. Y si no piensas en la enfermedad, no lo vas a diagnosticar. Entonces, es una enfermedad que estamos tratando de hacer conciencia. Hay en el mundo ya el Día Mundial de la Endometriosis para hacer el awareness, para hacer conciencia a la gente y a los médicos de que existe, de que pienses en eso cuando vas a una paciente que tiene estos síntomas. No necesariamente lo va a tener, pero si tiene un dolor incapacitante, que ha ido en ascenso, que no se le quita con pastillas, que ya le dieron anticonceptivos, que 70% que tiene endometriosis. O sea, que si lo piensas, lo más probable es que sí la atines, pero si no lo piensas, pues nunca la vas a atinar, ¿no? Y creo que ese problema, el diagnóstico es clínico al inicio porque las lesiones son tan pequeñas que causa dentro de la pelvis que no se ven por ultrasonido. Ya cuando tú ves un quiste como los que nos describe Eli, es una endometriosis grado 4 avanzada que tiene años, que ya ocupó los 2 ovarios y que ya hizo unos endometriomas. Eso, diagnosticarlo por ultrasonido hoy en día no es tan difícil porque son muy característicos los endometriomas. Pero antes de eso, el endometriosis grado 1, grado 2, las adherencias son casi imposibles de ver, las adherencias delgadas que forman hacia las trompas, hacia los ovarios, y los focos endometriósicos pequeños que se ven como granos de pólvora en una laparoscopía, que se ven como llamas, como flamas, como manchas. Eso se ven en cirugía. Ese es un diagnóstico quirúrgico, pero ya la metiste a cirugía. Pero antes de meter la cirugía, el diagnóstico no es tan fácil. Primero tienes que pensar en él y segundo tienes que corroborarlo por una cirugía laparoscópica cuando el tratamiento médico no ha sido suficiente. Y esa es la dificultad del diagnóstico. Cada vez está avanzando más. Hay cada vez ultrasonidos mejores. Hay entrenamiento específico en ultrasonido para diagnosticar endometriosis y la resonancia magnética también ayuda mucho. Ahora, la resonancia magnética es un estudio caro, ¿no? También no es fácil andar mandando a hacer resonancias magnéticas. Tienes que tener la idea muy clara de que al momento que tú trabajas a la paciente, a la exploración, también se pueden palpar estos, cuando ya están los nódulos avanzados, se pueden palpar. Y entonces haces una resonancia magnética y encuentras, ahí sí se puede ver claramente esas lesiones. Yo quisiera nada más también agregar un punto importante que me parece a mí, porque es además a lo que me dedico, que es el otro síntoma cardinal de la endometriosis es la infertilidad. ¿Sí? Si nosotros tomamos a 100 mujeres con infertilidad, redondeando números, 50% van a tener endometriosis. Entonces está muy asociado a la infertilidad, ¿no? En general, el 10% de las mujeres tienen endometriosis, redondeando números. Pues bueno, si son pacientes con infertilidad, el 50%, cercano al 50% tienen endometriosis. Es muy, muy asociado a la infertilidad, que esa es la otra parte, esa paciente que pues se aguantó con el dolor, estuvo con el tratamiento médico y eso lo mitigó de alguna forma, pero más tarde se vuelve a manifestar la endometriosis con que no se pueden embarazar. Y entonces empiezas a escarbarle y dices, oye, ¿y tú faltabas a la escuela? Uy, a cada rato. Me tenían que inyectar y me tenían que sacar de la escuela. Y el trabajo, no, pues también. A cada rato he cambiado de trabajo porque pues a mi jefe no le gustaba que no podía ir, pero pues es que no podía. Entonces dices, esta paciente con infertilidad y con datos de dolor, ahí es endometriosis casi seguro, ¿no? Entonces también esa es la importancia que tiene, no solo en la calidad de vida, sino que para el futuro reproductivo es muy importante. Oiga, doctor, voy a retomar algo que nos compartió Eli y pedirle que nos ayude también como a visualizar el manejo que ustedes hacen como especialistas. Eli mencionaba que es una enfermedad que no tiene cura. Esta enfermedad, dependiendo seguramente de las etapas en las que se diagnostica, puede recibir algunos tipos de tratamiento, pero no sé si nos puede ayudar a compartir cuáles son estos tipos de tratamiento que nos decía, pues hay algunos conservadores, otros que ya tienen que ser quirúrgico, pero para que vayamos entendiendo también cuáles son las opciones terapéuticas que existen para también impactar en la calidad de vida de estas mujeres. Claro. Bueno, el tratamiento de primera línea son primero los analgésicos, que esos pues son muy accesibles, son seguros, la mayoría de las veces son muy seguros, y eso nos ayuda un poquito también a diferenciar. Cuando sospechamos de endometriosis y le damos a la paciente un analgésico, un paracetamol, por ejemplo, un ibuprofeno, y se le quita totalmente, eso muy probablemente no sea, porque la endometriosis no es tan fácil de tratar, ¿no? Entonces,
esa probablemente sea una, que decía yo, una dismenorrea primaria, un dolor del periodo menstrual porque le duele, pero que se controla muy fácil con analgésicos. Esas pacientes con un analgésico que tomen cuando viene su periodo, se curó. Probablemente pudiera ser endometriosis, pero lo más seguro es que no. Entonces, la primera línea de tratamiento es esa, seguida del tratamiento con anticonceptivos orales o con tratamientos hormonales. De ahí repitiendo el concepto de que es una enfermedad dependiente de estrógenos. Las células endometriósicas dependen de los estrógenos y no solo dependen de los estrógenos exógenos y como decíamos de las toxinas que puede haber en el ambiente que funcionan como estrógenos, sino que ya dentro de lo que llamamos la fisiopatología de esta enfermedad, producen sus propios estrógenos y son más sensibles a los mismos. Entonces, eso también es difícil de tratar. Entonces, ¿qué tratamos de hacer con los anticonceptivos? De reducir la cantidad de estrógenos circulantes en la mujer. Y entonces, eso hace que se reduzcan los síntomas. Que es una característica también de las pacientes con endometriosis, es abundante su periodo menstrual, muchas veces. A veces damos los anticonceptivos en forma continua, que es otro tipo de tratamiento. Si la paciente los tolera, entonces yo le digo, oye, ¿cómo te va? Pues bien, pero todavía me duele. Bueno, vamos a tomarlos 3 cajas seguidas y suspende 7 días para que venga un periodo cada 60 días. Entonces estás más tiempo sin los síntomas. Si así se controla la paciente, si así está bien, sin el ultrasonido o la exploración no encuentras ningún nódulo, si la enfermedad no progresa, eso puede ser tu línea de tratamiento. Y se pueden utilizar los anticonceptivos pues, por años. Cuando la paciente no tolera anticonceptivos por alguna razón, hay otro tipo de hormonas, por ejemplo, dijimos, es dependiente de estrógenos. La contraparte de los estrógenos durante el ciclo menstrual son las progestinas, la progesterona. La progesterona, así como los estrógenos, tienen un efecto estimulante. Los estrógenos donde actúan, como en la glándula mamaria, en el útero, estimulan el crecimiento celular, son proliferativos. La progesterona tiene un efecto inverso, normalmente es inhibidor del crecimiento. Entonces, si damos progestinas, vamos a hacer que puede ser que haya nódulos, implantes endometriósicos, focos endometriósicos pequeños, y si les damos progesterona a dosis continuas, puede ser que estos se inhiban y se atrofien, casi se deshagan o estén poco activos, poco sintomáticos, poco inflamatorios. Y entonces, también las progestinas generalmente son tomadas, pero puede haber inyectadas, hay un dispositivo que es a base de progestina que dura hasta 5 años colocado dentro del útero y que es muy bueno en muchos casos. Esa es la segunda línea de tratamiento. El problema es que más o menos en el 30% de las pacientes con endometriosis hay algo que se llama la resistencia a la progesterona. O sea, que no les va a servir, pues, siendo prácticos. Entonces, ya les diste anticonceptivos, no les sirvió, les diste progesterona, no les funcionó y sigue el dolor. Entonces hay que pensar seriamente. Hay medicamentos que pueden bloquear totalmente la ovulación y hacerte quedar como en le llamamos una menopausia farmacológica, cortamos totalmente la producción de estrógenos. Pero estos medicamentos se pueden dar por pocos meses, se pueden dar por 3, 6 meses, y si les das por hasta un año, pues, porque pueden causar osteopenia, o sea, que disminuye la densidad del hueso. Entonces, se usan por periodos cortos cuando estás decidiendo si vas tal vez a operar a esta paciente o si están buscando un tratamiento para embarazo, depende cuál sea el objetivo del tratamiento. Entonces, básicamente son analgésicos, son anticonceptivos orales, y progestinas. Serían como que la línea de tratamiento médico, ¿sí? Para los pacientes. Si esto no funciona y la sospecha es muy fuerte de endometriosis o hay evidencia ya por resonancia magnética o por ultrasonido de que hay nódulos endometriósicos, el tratamiento es quirúrgico. Hay que hacer una cirugía, de preferencia laparoscopía. No hay que abrir totalmente, sino hacer incisiones pequeñas, cirugía de minimización y buscar los focos endometriósicos y resecarlos. Lo que se hacía en los años 80s, 90s se quemaba la endometriosis. Entonces se creía que era suficiente y se sabe que si la quemas puede volver a brotar de ahí. Entonces hay que resecar la enfermedad. Ese sería el tratamiento. Decimos, pues no es definitivo porque puede regresar. La posibilidad de que regrese, si no hacemos nada, por ejemplo, se quitan unos endometriomas, unos quistes endometriósicos
y no das ningún tratamiento después, 20-30% de posibilidad de que regrese, que vuelva a aparecer, es muy alto. Pero si tú le das un tratamiento, que el tratamiento médico es muy bueno postquirúrgico. Todas las pacientes que operamos, generalmente les damos un tratamiento posterior con hormonas, con anticonceptivos, con progestinas, con todo lo que mencionamos, para reducir la posibilidad de que regrese la enfermedad en menos del 5%. Entonces, y la otra es que si la paciente se va a embarazar, si el deseo de embarazo es quitar la enfermedad y que se embarace lo antes posible. Porque también el embarazo, que es un prolongado efecto donde domina mucho el efecto de la progesterona que produce la placenta, se ha visto que inhibe los implantes endometriósicos y muchos pacientes mejoran sus síntomas después de, cuando se logra el primer embarazo, generalmente ya no va a haber tantos síntomas o incluso casi desaparecen. Obviamente hay algunas que vuelven a tener endometriosis o que no tenían y que tienen después, sí, también pasa, ¿no? Pero lo normal es que es una forma en la que también se puede tratar, ¿no? O detener el avance de esta enfermedad. Pues quisiera preguntarles a los dos, estamos, digamos, viendo que es una situación de salud que no es muy fácil identificar y que necesitamos pues estar como muy atentos. Desde el punto de vista como médico, doctor, y desde el punto de vista como paciente, Eli, ¿cómo generamos mayor conciencia en la población? ¿Cómo podemos hacer que ese tiempo en promedio de estar 8 años sin un diagnóstico, viviendo pues esta situación difícil de acudir a un médico con otro, vivir los síntomas, pueda reducirse cada vez más? Quisiera preguntarles desde su perspectiva, ¿cómo poder lograr que este tiempo se reduzca tanto desde la cuestión médica, en la cuestión especialistas, como, como pacientes y como población en general? No sé, Eli, empezamos con usted para que, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo disminuir esto? ¿Cómo impactar de forma más temprana para darle la solución más pronta que podamos hacer con respecto, pues, a esta enfermedad llamada endometriosis? Sí, yo creo que lo primero es quitarnos muchos mitos que toda la gente, población en general, pensamos que menstruación es sinónimo de tener cólicos y que es normal el dolor. Entonces empezar por ahí, no normalicemos el dolor durante la menstruación no es normal y tenemos que poner atención mucho a las mamás que tienen sus niñas, mucha atención con los síntomas. Si ven que su menstruación es dolorosa y ven que se van agregando otros síntomas, que este dolor se empieza a hacer incapacitante, que empieza a hacerse más abundante el flujo, que empiezan a tener problemas en el estómago, eso es muy característico de que hay algo ahí que puede ser endometriosis. Entonces yo creo que lo primero es no normalizar el dolor y poner mucha atención a todos los síntomas y pues invitar a toda la gente a compartir esta información, que todos conozcamos que el dolor durante la menstruación no es normal y que puede ser endometriosis, que es una enfermedad que puede ser bastante complicada porque si no se detecta, pues digamos, a temprana edad, pues como dice el doctor, se va creciendo, va desarrollándose, va llegando a órganos, intestinos, riñones, pulmones. Entonces ya la vida de la mujer es bastante complicada y se requieren cirugías muy complejas. Entonces lo ideal es no llegar a esto y que se detecte a tempranas edades. Ojalá y nos escuchara gente que trabaja en escuelas, porque nosotros tocamos mucho la puerta como asociación civil para ir a dar pláticas en escuelas primarias, incluso secundarias, para dar esta información, para darles pláticas de qué es la endometriosis, cuáles son los síntomas, para ver si una niña en esa edad, 12, 13 años, dice yo tengo esos síntomas, pues hay que poner atención y es tiempo a esa edad de atenderse. Y pues aquí invito a toda la gente también que si nos dicen, oye, pero ¿con qué médico voy? Pues acérquense también a Endometriosis México. Acá las escuchamos y las podemos canalizar con médicos especialistas en endometriosis. Muchas gracias, Eli. Me pareciera como una buena herramienta con toda esta información que han compartido, hasta hacer un diario, ¿no? De los síntomas que vamos identificando
porque creo que eso también facilita muchísimo cuando uno va a la consulta, el poder decir, tengo esto, empezó a partir de tal fecha, se me agudiza cuando está mi ciclo menstrual, incluso en la vida sexual puedo llegar a tener dolor al momento de orinar. Creo que es muy importante que aprendamos a conocer nuestro cuerpo y empezar a tener un buen registro, ¿no? Como un diario, como antes escribíamos, me pasa esto, pues también nuestro diario de síntomas, el que puedan facilitar que un médico pues pueda tener, digamos, una herramienta más en cuanto no solamente lo que tiene que preguntar, sino que uno llegue con toda la carga de síntomas y que tengamos que pues trabajar en ese rompecabezas y poder armarlo de tal manera que tengamos un diagnóstico. Y doctor, tenemos escasos 5 minutos, pero quisiera preguntarle con respecto a los médicos, algunos de los seguidores de Metamorfosis son del área médica. ¿Qué podríamos recomendarles? ¿Cómo hacer conciencia también de la endometriosis? Bueno, de nuestra parte siempre una forma de divulgar el conocimiento es por medio de estas charlas, por medio de cursos, por medio de congresos. Cada vez más en los congresos se mete el capítulo de endometriosis, cada vez abarca más aspectos, el aspecto del dolor, el aspecto de la infertilidad, pero el aspecto de la endometriosis profunda, el manejo. Hoy en día se considera que el manejo de la endometriosis es multidisciplinario. Entonces, quienes nos dedicamos más a la endometriosis, estamos trabajando más de cerca, siempre estamos acompañados de psicólogos, estamos acompañados, por ejemplo, para una cirugía de endometriosis que sabemos en la que podemos estar involucrado el intestino, tenemos que tener un cirujano con nosotros, un cirujano de gastro, cirugía gastroenterológica, pero que esté familiarizado con la endometriosis. Y también, si sospechamos la endometriosis puede llegar a la vejiga, entonces nuestro equipo tiene que tener un urólogo que esté familiarizado con la endometriosis, porque una cirugía de endometriosis también puede llegar cuando ya está muy avanzada. Es una cirugía difícil, no cualquiera la puede realizar, hay que tener mucha experiencia para hacerla. Entonces, nuestro equipo es multidisciplinario para el manejo del dolor también, para el manejo postoperatorio, y para el apoyo a los pacientes que pues la calidad de vida ha sido difícil para estos pacientes y también a veces esperan un cambio radical y no siempre es así. Tiene que ser, es un cambio paulatino en el que se va a mejorar las condiciones y en el que vamos a realizar tanto para lograr el embarazo o como para mejorar el dolor. Entonces siempre acudir, como ya lo dijo bien él, y con especialistas que tenemos este grupo multidisciplinario para tratar esta enfermedad que tiene tantas aristas y que no es fácil de diagnosticar, que piensen en ella y que deriven a la paciente, que no la retengan. Aunque sea un ginecólogo, si ve que no puede manejarlo, hay que derivar a la paciente y decirle, bueno, ve aquí donde muy probablemente tienes endometriosis, que te lo confirmen o que lo descarten y que se trate, ¿no? También yo creo que esa sería la forma de educarnos, de concientizarnos como médicos y de estar en educación médica continua también, ¿no? Todo el tiempo. Bien lo dice, doctor, pues dentro de nuestra propia área creo que siempre está la necesidad de capacitarnos y de ir aprendiendo que pues el cuerpo no es solamente un conjunto de órganos, sino tiene muchas cosas ahí que cada uno debe pues estar como más a la actualidad, a la necesidad y que vamos encontrando como estas situaciones que bien lo dijo él al principio, no se conocía del todo, todavía sigue siendo una enfermedad que no conoce toda la gente y que necesitamos pues abrir esta oportunidad y todavía hay muchos retos por donde trabajar, pero creo que pues Metamorfosis se une a la causa y por eso pues hablar de estos temas que no es sencillo, ¿no? Pues antes de cerrar el programa, solamente quisiera pedirle si alguien está pues con esta necesidad de empieza a detectar que algo no anda bien y que se identifica con estos síntomas de los que hemos estado hablando y con esta enfermedad, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Dónde pueden estar en contacto con ustedes? Y nos pueden dejar, por favor, pues un correo o cómo poder interactuar con ustedes. Sí, en la asociación nos pueden encontrar en la página web endometriosismexico.com y en el correo contacto@endometriosismexico.com. Muchas gracias, Eli. Doctor. Sí, yo me encuentro en el Hospital Ángeles Pedregal. Mi correo es lionel-leroy@hotmail.com.
teléfono del consultorio 55 56 52 95 76, y ahí con gusto podemos encontrarnos y platicar y ayudarles a todas las pacientes que sabemos que están ahí y que necesitan esta atención. Muchas gracias. Pues no me queda más que agradecer su presencia y que nos hayan compartido esta información tan valiosa. Elizabeth González Beltrán, de la Asociación Endometriosis México, y doctor Leonel Leroy López, del Hospital Ángeles del Pedregal, que nos haya dado la oportunidad de abrir esta temática, y pues a Gretchen Olmedo, que nos puso en contacto para poder realmente sensibilizar a la población y que podamos seguir aprendiendo de esta enfermedad. Muchísimas gracias a ambos. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Nosotros estaremos la próxima emisión, próximo jueves, 3 de la tarde. Hasta la próxima.